Bien, vaya un cordial saludo a todos los chicos del séptimo grado. Les saluda el profesor Roberto Vera y vamos a dar continuidad a nuestra materia de desarrollo personal, ya que habíamos desarrollado en aula, y como estamos en una situación especial vamos a terminar esta clase de esta manera. Como todos ustedes saben, estamos usando un material de texto. Vamos a dar continuidad al tema sentido de pertenencia e identidad personal. En la página 10 al 12 es la parte que aquí vamos a desarrollar. Estamos usando el libro de texto de desarrollo personal de la licenciada Gladys Carrasco y el doctor Eduardo Quintana, colegas nuestros, profesores también allí en el Colegio San Pablo. Bien, entonces ustedes me van a seguir desde la página 10 a la página 12. Después yo al final les voy a dejar las instrucciones para las actividades que vamos a desarrollar en el libro. El sentido de pertenencia y la identidad personal. En cuanto al desarrollo personal, es muy importante que vayamos desarrollando un sentido de pertenencia, pero que sea sano, que sea en la forma, en la medida en la cual nos permita desarrollarnos como persona, repito, de manera sana y no de una manera negativa, no en forma o de una manera en la cual vaya a perjudicar nuestras vidas. El sentido de pertenencia puede desarrollarse en forma positiva o negativa. Cuando ésta crea una especie de dependencia, es muy negativa, como ya veníamos hablando de eso en clase. Muchas veces sentimos la presión de grupo y somos obligados a hacer cosas que de repente no queremos porque simplemente necesitamos formar un sentido de pertenencia. Pero antes de eso tendríamos que definir primero qué es la identidad, qué tiene que ver eso, o tiene mucho que ver, eso digo bien, con el sentido de pertenencia. Primero, la formación de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Cómo formamos nuestra identidad? Para eso vamos a definir lo que es la identidad. Vamos a hacerlo a través de un esquema. En primer lugar, la identidad tiene que ver con la noción de sí mismo, o sea, ¿quién creo yo que soy? Y aquí me gustaría hacer esto como solemos hacer en clase, una pequeña reflexión. Quisiera que ustedes se hagan aquí mismo una pregunta y se respondan ustedes a sí mismos, ¿quién soy? ¿O quién creo que soy? La identidad tiene que ver entonces con la noción o qué es lo que yo entiendo de mí mismo en cuanto a la pregunta de quién soy. También se refiere a la definición del yo, o sea, quién soy en este mundo, para qué he venido, cuál es mi función en este mundo. Eso tiene mucho que ver también con la formación de mi identidad. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuáles son mis objetivos? Yo no sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado ¿para qué venimos a este mundo? Un psiquiatra a quien yo aprecio mucho, lo leo mucho, lo veo mucho, siempre suele decir que según su concepción hemos venido a este mundo para ser felices y para hacer historia. Yo le agregaría eso también, para ser servidores del Dios Supremo, del Dios Todopoderoso, independientemente de la creencia que tengamos cada uno de nosotros. La identidad entonces tiene que ver con la definición del yo, el concepto que tengo de mí mismo, y como dice aquí arriba, esa noción de ese entendimiento de quién soy en realidad. La identidad también es la imagen que construimos de nosotros mismos
cómo me conceptualizo, cuando me miro al espejo, qué es lo que pienso de mí mismo o cómo me imagino en realidad que soy. Y todo eso finalmente tiene que ver en relación con los demás. La identidad también va a depender mucho de cómo me relaciono con los demás. Y algo que tenemos que, y en esta materia lo vamos a ir desarrollando mucho también, es que no debemos siempre dejar que los demás definan quiénes somos en realidad. Cuando hablamos de en relación con los demás, hablamos que nuestra identidad también va a estar influenciada en mis relaciones con los demás. Por ejemplo, si me cuesta mucho tener amigos, entonces yo voy a conceptualizarme como una persona que no tiene amigos, ¿verdad? Porque el hecho de que en cuanto a mi relación con mis amistades no es buena hace que mi identidad sea un poco también influenciada por ese efecto en cómo me relaciono con mis amistades. En otras palabras, la identidad es la noción de sí mismo que nos ayuda a referirnos y a definirnos, a definir nuestro yo con la imagen que construimos de nosotros mismos, siempre también en relación con los demás. En otro tipo de cosas vamos a relacionar esto también mencionando que el sentido de pertenencia que nosotros tenemos en una sociedad, el sentido de pertenencia que ya lo hemos desarrollado en clase, cómo yo me ubico en la sociedad tiene que ver con la conexión que tengo con esa sociedad. En otras palabras, la conexión que tengo con mis padres, cómo me relaciono con mis padres, en primer lugar, porque mi primer entorno siempre va a ser mi familia, o sea, mi sentido de pertenencia a mi familia va a depender de la conexión que tengo con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, cómo me relaciono con ellos. Eso también tiene que ver con la socialización, o sea, el sentido de pertenencia va en relación a cómo me conecto con los demás y por ende cómo es mi calidad de socialización con los demás, cómo me desenvuelvo, por ejemplo, en el colegio, con mis amigos, cuál es la calidad de conexión que tengo con esas personas. Se dice que todo eso, el sentido de pertenencia, la conexión y la socialización desembocan en mi identidad cultural. O sea que culturalmente hablando somos el resultado del sentido de pertenencia que tenemos en la sociedad con nuestras conexiones y nuestra calidad de socialización. Todo eso tiene que ver con la identidad cultural que también se relaciona con la identidad personal. Bien, el sentido de pertenencia en una sociedad tiene dimensiones diferentes. Esto lo encontramos en la página 12 de nuestro libro. Los que me están siguiendo en el libro, estamos en la página 12 de nuestro material. ¿Cuáles son las dimensiones del sentido de pertenencia? O sea, ¿cómo podemos medir o desde qué puntos de vista podemos desarrollar un sentido de pertenencia dentro de una sociedad? El primero de ellos es la dimensión psicológico-social. ¿Qué significa esto? Que psicológicamente también se puede medir el sentido de pertenencia. ¿Cómo se hace esto? Con un autoconcepto de sí mismo en cuanto a los patrones emocionales que tengo, mi interacción social, es decir, cuál es la calidad de mi conducta social cuando me relaciono con los demás. El sentido de pertenencia en cuanto a su dimensión psicológica, lo que va más a medir un poco es mi conducta.
va a medir un poco cómo me desenvuelvo socialmente. Eso va a depender mucho de mis temperamentos. Cuando hablamos del aspecto psicológico, estudiamos el carácter de las personas, estudiamos la conducta de las personas y cómo mi carácter puede influenciar en mi sentido de pertenencia. Más adelante vamos a desarrollar esto con más amplitud, pero desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, tiene mucho que ver qué temperamento tengo, como se ha mencionado en algún momento y con ustedes lo vamos a desarrollar con mayor amplitud más adelante. Conocemos que hay 4 tipos de temperamentos con el cual uno ya nace, y el temperamento tiene mucho que ver con mi relacionamiento con los demás, porque mi temperamento define finalmente cómo soy. Por ejemplo, una persona cuyo temperamento es sanguíneo es la persona alegre, es la persona que le gusta socializar, es esa persona que siempre está riendo, le gusta actuar, tiene muchos amigos, es muy sincero, es muy extrovertido. El otro temperamento, por ejemplo, es el colérico, la persona líder, la persona fuerte, la persona impetuosa, que siempre avasalla todo, que siempre es más de un temperamento muy fuerte y extrovertido. Después están los otros 2 temperamentos, que son los temperamentos más introvertidos. Por ejemplo, allí lo tenemos al melancólico, la persona más callada, más apacible, más sensible. Tenemos al cuarto temperamento, el segundo introvertido, es el flemático, el calculador, el que siempre está midiendo un poco las dimensiones, el peligro, lo positivo, lo negativo, no habla mucho, siempre tiene mucho cuidado, siempre es muy mesurado en su forma de actuar, en su forma de hablar. A eso nos referimos cuando hablamos de dimensión psicológica, y cómo eso va a influenciar en mi sentido de pertenencia. El siguiente es la dimensión afectiva, es decir, cómo me identifico desde el punto de vista de mis relaciones de cuidado y de apoyo. La dimensión afectiva tiene que ver un poco en cómo me conecto, cuál es la calidad de conexión que tengo con las diferentes personas. Para ponerlo más en un contexto que podamos entenderlo, por ejemplo, cómo me relaciono con mis amigos, cuál es la calidad de relación que tengo con mis amigos. Pero quizás lo más importante es en nuestro primer entorno, que es la familia, ¿no es cierto? Aquí deberíamos hacer una pequeña reflexión, por ejemplo, en preguntarnos cuál es la calidad de mi relación afectiva con mis padres, cómo me llevo con mis papás, con papá, con mamá, con mis hermanos, cuál es mi calidad de relación con ellos. Eso siempre va a repercutir en mi sentido de pertenencia en la sociedad. Para que nos podamos entender, por ejemplo, si yo en mi familia no tengo un buen relacionamiento, tampoco voy a tener un buen relacionamiento con el resto de la sociedad. Por eso siempre decimos que la familia es el núcleo, el centro de la sociedad. Eso tiene que ver un poco, o a eso nos referimos cuando hablamos de dimensión afectiva en cuanto al sentido de pertenencia. La tercera es la dimensión física, que tiene que ver, esto tiene que ver un poco con la identidad del lugar en donde vivo. No estamos hablando del cuerpo, sino en donde estoy ubicado, ¿sí? Donde vivo también tiene que ver con la habitabilidad, como dice en el material, con la compatibilidad ambiental, es decir, cómo me desarrollo preferentemente con mi medio ambiente físico. ¿Dónde vivo? ¿Con quiénes vivo?
y cómo vivo. Eso es lo que hablamos de la dimensión física, es decir, el espacio físico en donde vivo. Por ejemplo, y aquí vamos a ponerlo en práctica, ya lo dije eso en el otro curso, en el otro video, por ejemplo, habría que preguntar un poco cómo está mi pieza, cómo está mi cuarto, ¿no? Cuál es el ambiente físico de mi pieza. A ver, si pudiéramos sacar una fotografía ahora sin ninguna especie de filtro, sin ninguna especie de arreglo, ¿cómo está mi pieza? ¿Cómo está mi cuarto? ¿Cuál es el ambiente que tengo en mi cuarto? Eso también tiene mucho que ver en cómo me relaciono con los demás, el aspecto físico. Eso va a repercutir siempre en mi sentido de pertenencia, en fortalecer un poco mis relaciones con los demás. La otra dimensión que tiene que ver un poco con el sentido de pertenencia es la dimensión académica. Y cuando hablamos de dimensión académica en el sentido de pertenencia nos referimos un poco a la calidad o a la forma en la cual desarrollo mi proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo me está yendo en el colegio, por ejemplo? ¿Cómo me va en mis estudios? ¿Cuál es el clima que se da en mi forma de desarrollar mi estudio? No estoy hablando no solamente en cómo son mis profesores, cómo son mis compañeros, sino cómo lo estoy desarrollando yo mismo, esa dimensión académica. Y aquí me gustaría hacer una pregunta reflexiva. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Y qué estoy aprendiendo? Para desarrollar un sentido de pertenencia a un grupo social tiene mucho que ver qué es lo que estoy aprendiendo. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar esa frase tan conocida que ustedes ya habrán escuchado: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero desde el punto de vista académico yo cambiaría esa frase, la modificaría y la diría de la siguiente manera: dime de quién estás aprendiendo y te diré quién serás mañana. Repito de vuelta: dime de quién estás aprendiendo y te diré quién serás mañana. ¿A quién escuchamos? ¿De quién aprendemos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Siempre debemos tratar de aprender de las cosas buenas, aprender de las buenas personas. Me gustaría que aquí hagamos de vuelta una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que leemos? Si es que leemos, porque a veces ni siquiera lo hacemos. ¿Qué es lo que escuchamos? Por ejemplo, qué tipo de música escuchamos tiene mucho que ver también con nuestro sentido de pertenencia. Eso va formando mi sentido de pertenencia. No estamos hablando de satanizar un estilo de música o de condenar un estilo de música, sino el contenido. Por ejemplo, en el caso de la música, porque sí o sí nosotros aprendemos subliminalmente de la música, no es el ritmo, no es el estilo de la música, sino es lo que dice la música, sino es lo que incentiva la letra de la música, lo que va a formar nuestro sentido de pertenencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La dimensión académica, no estamos hablando de nivel académico, sino estamos hablando de qué es lo que aprendemos en nuestro entorno, ya sea en el colegio, ya sea en los cursos, no solamente en el colegio, en los cursos, sino también en nuestras relaciones con los amigos, con quién me relaciono, a quién escucho. Porque chicos, hay que ser sinceros. A veces nosotros no escuchamos a nuestros padres, no escuchamos a las personas que tienen experiencia y escuchamos a nuestros amigos que tienen la misma edad que nosotros, que no tienen ni la experiencia de nuestros padres
ni la formación de las personas mayores, de nuestros tutores, de nuestros maestros, y formamos un sentido de pertenencia distorsionado porque creemos que eso está bien. Pero ojo, siempre debemos escuchar a los que saben más y aprender de los que saben más. Eso tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Entonces, estas son las 4 dimensiones del sentido de pertenencia: el aspecto psicológico, que tiene que ver con la conducta; la dimensión afectiva, que tiene que ver con la calidad de mis relaciones; la dimensión física, que tiene que ver con mi entorno, dónde vivo, con quién me relaciono, si estoy cómodo, si no estoy cómodo. La dimensión académica tiene que ver, como acabamos de mencionar, de quiénes aprendemos y cómo aprendemos, y cuál es la calidad de nuestro aprendizaje. Todo esto al final va a formar nuestro sentido de pertenencia. Entonces, que podamos tener muy en cuenta esto, y en las diferentes clases que vamos a ir desarrollando lo vamos a ir desmenuzando con mayor detalle. Así es que vamos a realizar entonces, me gustaría que ustedes puedan realizar, como dije al comienzo, la tarea sería completar la actividad en el libro de la página 13 y la página 14. Voy a esperar que cualquier consulta, cualquier comentario, ustedes me estén escribiendo. Con mucho gusto vamos a estar respondiendo a los papás y a ustedes mismos también. Si es que muy agradecido por la atención de ustedes. Les saluda, como dije, les saluda el profesor Roberto. Espero que todos estén bien, con mucha salud. Y como siempre digo, y mi deseo, que el Señor les bendiga, les guarde, les cubra y que estén todos bien. Muchas gracias.